Muy buenos días, hermanos, hermanas. En esta mañana le damos gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos permite de poder estar aquí. Este es el ministerio Libres en Cristo, que te dice que Cristo te ama y que Él viene pronto. En esta preciosa mañana queremos dar gracias a Dios por la bendición que tuvimos en este fin de semana. Estuvimos allá en la ciudad de Tijuana, en varias colonias. Y gracias a Dios que Dios nos permitió poder predicar su palabra. Hubieron muchas almas que se convirtieron a Cristo y gloria a Dios porque sabemos que Dios siempre está trabajando en la obra de traer pueblo a su reino. Y eso es muy importante porque nos está usando a nosotros. Mira, nosotros siendo las personas inadecuadas muchas veces, gracias a que Dios ha puesto sus ojos en nosotros. Por eso le damos la gloria, la honra a Él, porque por la misericordia de Dios es que podemos predicar su palabra. Gracias a Dios, esta semana, el día sábado, desde temprano, estuvimos allí en el ejido Lázaro Cárdenas. Amén. Y pudimos compartir la palabra de Dios. Pudimos tener un tiempo de compañerismo con los niños, con los jóvenes y con los hermanos y hermanas. Y gracias porque pudimos proyectarnos un tipo de estudio que vamos a continuar en estos prontos días. Y gracias a Dios, antes que podamos hacer un inventario de lo que estuvimos haciendo este fin de semana, queremos primero ponernos en las manos de Dios. Acompáñame ahí donde estás. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te agradecemos por ese privilegio tan grande que tú permites que podamos, Señor, estar en las filas tuyas, Señor. Pedimos que todo lo que hagamos de hecho, de palabra, sea conforme a tu agrado. Oramos, Señor, para que seas tú tocando nuestros corazones, tocando nuestras vidas. Gracias por abrirnos, Señor, a predicar tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos estás llevando de gloria en gloria, Señor. Pedimos que seas tú, Señor, haciendo la obra, Padre, que no seamos nosotros. Porque si somos nosotros nos cansamos, nos fatigamos. Pero si tú lo haces, Señor, tú nos vas a dar fuerzas como el águila. Tú nos vas a dar fuerzas como el búfalo, Señor. Gracias te damos por esta mañana, este comienzo de esta semana. Comenzamos este día lunes, hoy lunes 26 de abril del año 2021. Y diciéndote gracias, papá, por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre precioso de tu Hijo amado, Jesucristo, quien vive y reina para siempre. Amén y amén. Amén, hermano. Mira, qué precioso es poder conocer más personas nuevas que se están agregando a las filas del ejército de Dios. Cuando nosotros estamos compartiendo la palabra, estamos viendo que la necesidad más grande que tienen las personas no solamente es lo económico, sino la vida espiritual. Y para eso Dios siempre nos ha dado la oportunidad de tomar su palabra, ¿verdad? En esta mañana vamos a estar compartiendo, siguiendo con la secuencia con respecto al bautismo, ¿verdad? Ahora nos toca el bautismo cristiano, cumpliendo toda justicia. Cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, podemos ver que Dios ha dado la oportunidad para que nosotros podamos aprender de Él. ¿Verdad? Antes que podamos empezar el estudio que hoy se titula El bautismo cristiano cumpliendo toda la justicia, queremos saludar a nuestros hermanos que esta semana, este weekend, este fin de semana, pudieron ser hermanos que vinieron a ayudarnos para compartir el pan, para compartir la palabra. ¿Verdad? Damos gracias a Dios por nuestro hermano Felipe, allá en la colonia el, el nido de las águilas. Que Dios te bendiga, Felipe. Gracias por tu apoyo. También tenemos a nuestros hermanos, nuestro hermano Antonio con su esposa Iris, que son unos instrumentos que Dios está usando. Que el Señor me los bendiga y que sigan adelante, hermano. También nos ayudaron unos hermanos que quieren empezar a trabajar con nosotros. Nuestro hermano Rogelio, su esposa y su suegra que están viniendo, queriendo trabajar con nosotros. Gloria a Dios, hermano. Lo que ahorita necesitamos es hermanos dispuestos a trabajar en la obra de Dios. Estuvimos también ministrando allí en la colonia el Panamericano. Gracias a Dios por la iglesia que ha abierto su puerta para
compartir su palabra, hermano. No, lo único que hacemos es compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Compartiendo la palabra de Dios, no nos metemos en ningún problema. Ayer domingo estuvimos en la iglesia La Roca, ahí en la ciudad de Sánchez Tahuada, ¿verdad? En la colonia Sánchez Tahuada. Gloria a Dios por los hermanos fieles que están ahí trabajando en la obra de Dios, siguiendo adelante. Gloria a Dios porque Dios hace todas las cosas, hermano. Les compartía cómo nosotros tenemos que poner la mirada no en las cosas naturales, sino en las que no podemos ver, que no podemos alcanzar, porque cuando miramos hacia adelante, miramos a Cristo Jesús, donde Él nos da la pauta para poder nosotros ser bendecidos. Amén. Qué bueno es la palabra de Dios. Al empezar dice aquí, nosotros podemos identificarnos, ya que muchos de nosotros ya hemos sido bautizados con respecto al bautismo cristiano, ¿verdad? No queremos cambiar ningún punto de vista, simplemente queremos dar la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, cambiemos ahora de la transitorio a lo permanente, el bautismo de Juan al bautismo cristiano totalmente ordenado por el mismo Cristo como parte integral del mensaje completo del Evangelio. Amén. La mejor introducción al bautismo cristiano es el bautismo personal de Jesús, donde nosotros podemos ver cuál fue el propósito de que Jesús cumpliera la ley, la justicia terrenal, porque tenía que cumplirse. Eso lo podemos ver, hermanos, en Mateo capítulo 3, verso 13 al 17, ¿verdad? Ahí vemos la historia, cómo fue bautizado Jesús, ¿verdad? En el río Jordán. Dice, aunque Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, la forma de bautismo que él pasó no estaba en absoluto al mismo nivel de todas las otras gentes a quien Juan bautizaba. Como ya hemos señalado, el bautismo de Juan exigía dos requisitos principales de las gentes: arrepentimiento y confesión de pecados. No obstante, Jesús nunca había cometido pecado de los cuales necesitaba arrepentirse o confesarlos. Por lo tanto, él no necesitaba ser bautizado por Juan, de la misma forma que todas las otras gentes que venían al bautismo de Juan. Juan mismo reconoce este hecho porque dice ahí en Mateo capítulo 3, verso 14, dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Mira la respuesta que Jesús le contesta en el siguiente versículo, el versículo 15, dice, deja ahora, porque es así conviene que cumplamos toda justicia. Siempre hemos dicho, hermano, Dios nunca vino a desobedecer la justicia terrenal. Él cumplió las leyes terrenales. Por eso nosotros como creyentes en Cristo Jesús tenemos que acatar la autoridad terrenal, obedecer las reglas terrenales, ¿verdad? Cuando obedecemos estamos cumpliendo lo que Cristo hizo. No queremos nosotros sobrepasar ninguna autoridad, porque sea mala o sea buena, son puestas por Dios, ¿verdad? El mismo Jesús podía hacer muchas cosas cuando Él pasó el procedimiento de venir aquí en la tierra. Pero dice que Él no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplir la ley. Él no quería sobrepasar el límite de Juan el Bautista. Por eso Jesús mismo le dice, es necesario que lo hagas para que se cumpla la justicia de Dios, ¿verdad? Dice, en la respuesta que Jesús encontramos la razón que Jesús mismo fuera bautizado y también el verdadero significado del bautismo cristiano integra tan distinto de la forma temporal del que administraba Juan. Jesús no fue bautizado por Juan a fin de dar evidencia externa
de haberse arrepentido de sus pecados, porque él no tenía pecado de qué arrepentirse. Por el contrario, como él mismo Jesús explicó, se bautizó a fin de cumplir o completar toda justicia. En esto, como en muchos otros aspectos de su vida y su ministerio, Jesús estaba estableciendo deliberada y conscientemente una forma de conducta. Al ser bautizado por Juan, estaba sentando un ejemplo y modelo del bautismo que él deseaba que los creyentes cristianos siguieran. Esto concuerda completamente con la descripción que hace Pedro de las acciones de Cristo. Y eso lo podemos ver, hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21-22. Vayamos para allá y mira lo que dice. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. También confirma lo que ya hemos dicho. Jesús fue bautizado por Juan no porque se hubiera arrepentido de sus pecados. Por el contrario, como Pedro declara, Jesús no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Mas al ser bautizado de esa forma, dejó un ejemplo con el propósito de que todos los cristianos siguieran sus huellas. Hermanos, seguimos las huellas de Cristo. Cuando seguimos las huellas de Cristo, en Cristo mismo nos da la oportunidad para que nosotros podamos identificarnos con Él. Hermano, el bautismo cristiano es la identificación que tiene la persona con Cristo. Acuérdate lo que hemos dicho cuando Pedro expone en qué condición ellos podían aceptar la voluntad de Dios, era que cumplieran lo que seguía. Ya ellos habían creído. En el libro de Hechos tú lo puedes ver. Ellos ya habían creído porque ellos ya sabían que habían cometido un problema grande de haber crucificado a Cristo. O sea, había algo interno de ellos que no tenían paz. Por eso Él les dice, ahora es necesario que se cumpla el siguiente paso, que es el bautismo que Jesús dejó en claro. ¿Verdad? Dice, también confirma lo que ya hemos dicho. Jesús no fue bautizado por Juan porque se hubiera arrepentido de sus pecados. ¿Verdad? Aquí podemos ver que Dios nos da la pauta para que nosotros podamos agarrarnos completamente de Dios, ¿verdad? Ya que en Mateo capítulo 3, verso 15 también lo colabora. En Mateo capítulo 3, verso 16, aquí podemos ver, dice que Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua. Por consiguiente, lógica se traduce de esto que ser bautizado Jesús primero fue sumergido y luego salió del agua, tomando junto con el sentido literal del verbo bautizar. Lo que explicamos en las primeras lecciones con respecto al sumergirse, ¿verdad? Y es importante que nosotros podamos estar conscientes del propósito que tiene el bautismo, ya que podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que Dios en su grande amor a través de Cristo deja la pauta, ¿verdad? Vemos claramente, Jesús no tenía que hacerlo, ya que Él no tenía pecado, no tenía que arrepentirse, no tenía que confesar, pero por cumplir la justicia, Él tenía que hacerlo, ¿verdad? En Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que tenemos la confianza de la justificación
¿Por medio de qué? De la fe, ¿verdad? A Dios nos da la oportunidad que a través de Jesucristo podamos ser justificados. La verdad, cristianos no solo han confesado y se han arrepentido de sus pecados, han hecho eso y más por fe en la muerte expiatoria y la resurrección de Jesucristo. Han sido justificados, Dios ha sido justificado. Dios les ha acreditado la justicia del mismo Cristo en base a su fe. Por eso son bautizados no solo con el fin de dar evidencia de que han confesado y se han arrepentido, ¿verdad?, de sus pecados, sino para cumplir y completar toda justicia por medio de este acto externo de obediencia. Completan la justicia, mira hermano, la justicia interior que ya se ha recibido en sus corazones por fe. Dice, en conclusión, hermanos, el bautismo cristiano es un acto de obediencia externo por medio del cual el creyente completa la justicia interna de que disfruta ya en su corazón mediante la fe en la muerte y resurrección expiatoria de Cristo. Tenemos que estar conscientes, hermano, ¿qué propósito tuvo Cristo Jesús al venir a las aguas? Y el propósito central, como vimos aquí, era de obedecer y de cumplir la justicia de la tierra. Queremos hacer hincapié, hermano, de que el significado completo del bautismo es la identificación que tenemos con Cristo. Ya que una vez aceptando a Cristo como nuestro Salvador personal de nuestras vidas, como dice, como dice Romanos capítulo 8, que Él nos da la pauta a todo creyente, ¿verdad? A venir al Señor y cumplir sus estatutos que Él ha dejado. Por eso en Romanos capítulo 8 nos damos cuenta que el apóstol Pablo expresa algo maravilloso para el creyente, que expresa en el capítulo 8, verso 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto da el sello de que cuando venimos al bautismo, venimos a confirmar nuestra fe, porque Cristo Jesús pagó el precio que teníamos que pagar. Por eso en Romanos, ahí mismo en Romanos capítulo 10, capítulo 10, ¿verdad? El verso 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ¿verdad? En tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cuando nosotros llegamos al conocimiento de Cristo Jesús y lo aceptamos como nuestro Salvador personal de nuestra vida, ¿verdad? Somos salvos. Ahora cumplimos la ley, cumplimos los estatutos terrenales y cumplimos los estatutos de Dios a través de su palabra de Dios. Por eso, al cumplimiento del estatuto que Cristo cumplió, nosotros cumplimos la ley. ¿Por qué? Porque obedecemos lo que Él ya estipuló. Por eso en Mateo capítulo 28, el mismo Jesús expresa a sus discípulos ir y hacer discípulos a todas las naciones. O sea, primero enseñarles de Cristo. Posteriormente, la misma palabra los compunge y los hace que vengan al siguiente paso, que es el bautismo, la confirmación en quien han creído.
puesto en claro, hermano, el bautismo no salva a nadie. El bautismo es la confirmación que nosotros estamos poniendo de que estamos creyendo en Cristo Jesús como nuestro Salvador personal de nuestra vida. No enterramos nuestros pecados en el momento que nos bautizamos, no, porque en el momento que recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal de nuestra vida, el Señor quita todo. Ahora, si volvemos otra vez al mundo, hermano, si volvemos a agarrar esa carga que ya el Señor quitó, ya no es el problema de Cristo, es nuestro problema. Por eso Romanos capítulo 8 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, o sea, para los que están en Cristo. Y gracias a Dios que usted y yo estamos en Cristo. Les contaba a los hermanos en diferentes predicaciones de esta semana, tenemos problemas, dificultades, padecemos por muchas cosas, pero al agarrarnos de Cristo Jesús, Él nos da la pauta para que nosotros podamos seguir adelante. Este caminar no es para cobardes, este caminar es para valientes. Por eso que cuando estamos actuando con los estatutos de Cristo Jesús, que es la palabra de Dios, ahora al cumplir el bautismo cristiano, estamos cumpliendo toda justicia de Dios. La justicia de Dios se revela a través de la conducta que usted y yo podamos estar viviendo. En esta preciosa mañana, qué precioso es poder seguir adelante. Mira, a pesar que nuestro cuerpo flagea, se cansa, pero seguimos sirviendo al Señor. Esto no es para cobarde, esto es para valiente. Hermana, hermano, en el nombre de Cristo Jesús, agárrate, porque el Señor te quiere usar. Compartí a los jóvenes el sábado, joven, Dios te quiere usar. Jovencita, Dios te quiere usar. ¿Y sabes para qué te quiere usar? Para que tú puedas ayudar a otras personas a conocerle a Él. ¿Por qué? Porque Dios está buscando. Dice en la palabra del Señor, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Dios busca creyentes en espíritu y en verdad. En esta mañana que el Señor te bendiga, que tengas un día, un comienzo de semana lleno de ricas bendiciones. Oramos por el pueblo de Israel, que Dios siga bendiciendo al pueblo de Israel. Oramos por esta nación de Estados Unidos, que Dios siga prosperando esta nación. Que se levanten hombres llenos del Espíritu Santo a cambiar el rumbo de esta nación y el rumbo de nuestros países. Amén. Que el Señor te bendiga, hermano, y que tengas un día lleno de bendición. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu paz. Gracias por poner paz en nuestras vidas para contigo. En esta mañana oramos por los jóvenes y los hermanos que se convirtieron en este fin de semana. Pedimos que tú los guíes, que seas tú tomando control de sus vidas. Gracias por el privilegio que nos estás dando de compartir tu palabra en diferentes lugares. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Hermano, que el Señor te bendiga. Este es el Ministerio Libres en Cristo, que te dice que Cristo te ama y Él viene pronto. Que tengas un hermoso y placentero día. Bendiciones y hasta pronto.